Vimos entonces la situación de la unidad. Y estábamos viendo en cuestión de la unidad que se construye la unidad primeramente ¿en quién? En lo personal. En mí mismo. ¿Sí? Alguna vez se los dije, alguna vez Isaac me hizo una pregunta. La Biblia dice, donde están 2 o 3 en su nombre, Él está en medio de ellos. Y me dijo, entonces si yo estoy solo, ¿Dios no está en medio de mí? Y entonces le pregunté a Dios, ¿o sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué está en medio de mí? No. No. Sí. ¿Por qué? Habla. Porque somos trinos. Porque somos trinos, somos espíritu, alma y cuerpo. Hay 3 manifestaciones de nuestro ser en nosotros. Cuando el alma y el espíritu están de acuerdo, el cuerpo solamente es un intérprete de lo que está pasando adentro. ¿Sí? El cuerpo nada más expresa lo que estás sintiendo, lo que estás pensando y si hay conciencia de Dios. ¿Sí? Y como hemos visto, ¿en dónde se manifiesta lo que verdaderamente hay en el corazón? No es en las acciones. ¿En qué es? En los hechos. En las reacciones. ¿Ok? Si ustedes ven en la calle, la gente no se baja del micro y que dice, que a todos les vaya bien, que tengan un buen día. Hola, buenos días. ¿Ok? Sí, tratando de ser amables. Es una acción. Pero si alguna de esas personas le hiciera una grosería, casi todos sabemos cómo reaccionaría una persona común y corriente, ¿no? Es más, hasta tal vez nosotros. Ya cuando lo ofenden, cuando lo lastiman, cuando lo ridiculizan, cuando cualquier situación, ¿qué es lo que hace? Reacciona y se le olvida la amabilidad y se le olvida la buena gente y se le olvida la educación. En su reacción verdaderamente está manifestando quién es, no lo que intenta hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en la misma manera nosotros nos damos cuenta que nos manifiestan nuestras reacciones. Nuestras emociones. Lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón, pero eso en sí, ¿qué manifiesta? ¿Cómo nos etiquetaría nuestras reacciones? Bueno, se los voy a decir. Soy inmaduro, soy carnal, soy un bebé en Cristo, soy un joven en Cristo, soy maduro en Cristo. No son las acciones, son las reacciones las que verdaderamente manifiestan lo que hay en el interior. ¿Amén? Sí. Y es importante, ¿por qué? Porque nosotros a veces tratamos de dar una imagen o tratamos de dar una cierta forma, ¿no?, a nuestro ser. Una apariencia, como le hacen en los telones en todos los negocios, ¿no? Mientras más vistoso es el negocio, pues más atrayente es para las personas, ¿sí? Pero ya cuando tengas un gran anuncio de un gran restaurante y entras y pruebas la comida, dices, nomás no, aunque tenga muy buena apariencia, ¿sí? Pero no, su comida es deficiente. Lo mismo sucede en nosotros cuando se manifiestan las reacciones. Está manifestando una situación de inmadurez, de carnalidad, está manifestando una situación de madurez, del progreso de la madurez. La madurez no es un estado, no es ya soy maduro, ya soy santo. No, es un proceso, es un camino. Vamos madurando, como hace rato mencionaba, ¿sí? La luz de la aurora, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la madurez y la santidad no es una posición, no es una meta, no es ya llegué, ya soy santo, ya soy maduro. No, es un proceso que vamos realizando. ¿Hasta cuándo se va a concluir o hasta cuándo va a terminar? ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en la presencia de Dios. No. No. ¿Cuál es la meta de Dios para sus hijos? Ser salvo. ¿Ser salvo? ¿Eso es todo? Ese es el inicio. ¿Cuál es? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Ese es el proceso de la madurez. Ahora tú solito, sin mover la cabeza ni levantar la mano, veámonos, tengamos retrospectiva de nosotros. ¿En qué
¿En qué crecimiento, en qué estado, en qué nivel de crecimiento estoy? ¿Sí? Ajá. ¿Cómo reacciono a las diferentes situaciones que se presentan en mi vida? ¿Sí? La otra vez, bueno, ya no me acuerdo bien del asunto, cómo fue. No, ya no recuerdo. Iba a poner un ejemplo, pero ya no me acuerdo muy bien cómo se dio. Pero el punto es ¿sí? Nosotros solitos nos vamos a dar cuenta en las reacciones qué es lo que hay en nuestra vida. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta qué me hace falta, qué me domina. ¿Sí? ¿Qué me domina? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿Mis hijos? ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? ¿La pobreza? ¿Mi dolor? ¿Qué me domina? ¿Qué me tiene cautivo? ¿Sí? Ajá. Y nosotros, porque yo también no he alcanzado la estatura del varón perfecto, si no ya no estaría aquí, créanmelo. Sí, me falta muchísimo, pero en ese camino estamos y andamos. Y no debemos de estar, como se los he dicho varias veces, satisfechos de la manera en que ya estamos. ¿Sí? ¿Quién te puede decir verdaderamente si estás siendo transformado o no? Dios. ¿Quién te lo puede? Dios, pero a veces ni le hacemos caso. Nos dice y no oigo, soy de palo, tengo orejas de caballo. ¿No? Y Dios nos dice, pero nos hacemos a un lado. Pero ¿quién, físicamente, quién te podría decir verdaderamente cómo eres? Yo mismo. No. El espejo. Bueno, físicamente. A veces nosotros como hermanos vemos el error y por parte de Dios damos palabra o mensaje. Ajá. Okay. Bueno, el punto es los que viven a tu alrededor, los más cercanos, son los que verdaderamente se dan cuenta de si has cambiado en tu vida o nada más te estás engañando. ¿Sí? Ahora, no hay problema. El asunto no es quedarnos, ay, me estoy engañando, soy un pecador, ya mejor me voy a matar. No. ¿Sí? No. El asunto es, soy pecador, pero Cristo murió por mí. Y no solamente murió por mí para darme vida eterna, sino murió por mí para que yo alcance su estatura. Su sacrificio no fue en vano. Su sacrificio es efectivo sobre nuestra vida. ¿Sí? Pero eso requiere ¿qué? Ya lo sabemos, aquí está, pero ¿qué requiere? Aquí está el pensamiento, el conocimiento, pero ¿qué requiere para que esa palabra se vuelva viva? Ajá, ¿y eso cómo lo dice la Biblia? Leyendo y orando. Leyendo y orando. No. Se requiere fe. Voluntad. Fe. Sí. Y ya después se requiere la fe viva. Porque la fe sin obras es muerta. Sí. Ajá. Es bien sencillo el asunto, no es complicado el asunto. Sí. El problema y se complica el asunto y tenemos conflictos y tenemos problemas y tenemos situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque nuestra alma no se quiere ceñir a la voluntad de Dios. Ahora, entonces, vuelvo al punto. La unidad se construye primero construyéndola en mí. ¿Sí? No en los demás. Mi vida cristiana no depende de si uno está más inmaduro o más carnal que yo o es más maduro que yo. Eso no te va a dar una posición delante de Dios. La posición te la va a dar Dios a través de ¿qué? De tus obras de fe. ¿Sí? De tus obras de fe. Ahora, las obras de Dios, los mandamientos y las cosas que Dios nos estandariza en su palabra, ¿son altas? ¿No son altas? Sí, sí. La ley decía, ojo por ojo, diente por diente. Es bien fácil, ¿no? ¿Me la haces? Te la hago. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué dice Jesús? Amad a vuestros enemigos, orar por los que los injurian, ¿sí? Ayudar a los que los aborrecen.
Eso requiere un estándar alto de espiritualidad. Porque en mi carne, no, mejor prefiero sacarle la lengua, ¿sí?, que antes decir Dios te bendiga. Pero eso es algo espiritual. Entonces, para yo crear la unidad en mí y que esa unidad me lleve a que mi alma, mi espíritu y mi cuerpo estén en unidad con Dios, yo tengo que buscar que mi alma, la que es la conflictiva, vamos a llamarlo así, es la mujer tóxica de mi ser. ¿Estamos? Es la que se opone a la voluntad de Dios. El espíritu, ¿qué te dice? Bendice, alma mía, Jehová. No te olvides de sus beneficios. ¿Y qué dice? Chivas, yo tengo que trabajar. ¿Quién me va a dar de comer? ¿O cuáles beneficios? ¿O cuáles beneficios? Lo peor. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar con mi alma, para que mi alma, ¿quién domine? El hombre interior espiritual. Y el hombre interior espiritual domine a mi carne, la someta. Pero ese es un asunto de todos los días. No puedo amarrar a mi alma ni a mi carne y por un mes que esté ahí tratando de desamarrarse. Tiene que ser diario. Diario vas a tener una lucha con tu carne, diario vas a tener una lucha con tu alma, diario vas a tener una lucha contra los deseos tuyos y los deseos de Dios. Diario. ¿Sí? Ahora, vuelvo al mismo punto que siempre he estado. No me mencionen ni me digan nada. ¿Cuánto tiempo dedican a orar, a buscar a Dios? Es que no puedo. Pues sí, no puedes porque estás en el estado carnal. Pablo lo dice en el capítulo 7. En mi mente me deleito en la ley de Dios y me gozo en su presencia porque yo amo a Dios y Él me ama a mí y le alabo. Pero en mis miembros se manifiesta otra ley, la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque está en un estado carnal, está dividido. Un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá, lo dijo Jesús. Si tu alma está dividida y está en la carnalidad, pero tu espíritu está siempre consciente de Dios, va a haber un conflicto. ¿Y qué dice? Siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu, y estos se oponen para que no hagan lo que quisierais. También como dice, ¿no?, que no puede servir a dos amos. Pues sí, igual, también, sí. Ajá. ¿Por qué? Porque la mente está dividida. ¿Sí? ¿Qué le das a Dios? ¿Las primicias de tus frutos o los desechos de tus frutos? ¿O lo que te sobra? ¿O las migajas? ¿Qué le das a Dios? Y estoy hablando de todo. De tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu ánimo, de la gracia que Dios te dio, del dinero, de todo. ¿Qué le das a Dios? No me digas, ese es asunto entre tú y Dios. Nada más quiero llevarte a que reflexiones eso. ¿Sí? ¿Qué le das a Dios? ¿Sí me doy a entender? Entonces, aunque uno diga, ¿sí?, la misma Biblia lo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque si su corazón estuviera en mí, ahí estarían presentes. En mi presencia, primeramente, hace rato lo dijo la palabra profética, ¿sí? El primer ministerio que yo te di, y te crié, y te hice, te formé para la alabanza de mi nombre. Entonces el primer ministerio es que tú estés en mi presencia ministrándome como real sacerdote, en mi presencia adorándome, bendiciéndome, y ahí en mi presencia yo te voy a transformar. Ahí está nuestro corazón. No me digan, no es asunto mío, porque yo no soy su papá ni yo lo salvé. Es asunto entre ustedes y Dios. Nosotros, yo estoy incluido también. Entonces, si el alma anda divagando, el alma está dividida y por un momentito los domingos soy espiritual y toda la semana soy un hombre carnal, y pues lógico, ¿quién va a ganar en la semana? La carne. ¿Y saben la carne a quién sirve? ¿Sí saben o no? ¿A quién sirve? Al diablo. Ay, no, pero yo no ando tomando ni ando fumando drogas, no importa. La carne no puede sujetarse a la ley de Dios. No agrada a Dios. La carne no agrada. No puede agradar a Dios. Es una ley universal. No es una teoría o a lo mejor. No, es así.
La carne está vendida a la ley del pecado y de la muerte y no puede agradar a Dios ni obedecerle. Es una ley. ¿Sí? A los muchachos se los dije allá en el grupo, a todos los que salieron y volvieron, ¿por qué razón si ya habían salido, por qué no me vinieron a buscar? Para ayudarles a leer la Biblia, a estar orando. ¿Por qué? ¿Qué les gana? La carne. ¿Y a dónde los vuelve? Al mismo hoyo. Ellos en un grado, nosotros en otro. Sí. Y no estoy hablando de impecabilidad, que no falles, que estés las 24 horas que se vive, las 24 horas del día orando. Tienes tiempo para trabajar, tienes tiempo para tu familia, tienes tiempo para tu persona, tienes tiempo para tus gustos. ¿Cuál es el tiempo que le das a Dios? ¿Lo que a veces te sobra? ¿O a veces ni lo que sobra? ¿Sí? Y estoy hablando de esa situación, de la unidad. Son cosas fundamentales, hermanos. Si no desprendemos de ahí, no vamos a poder desprender a más. No vamos a ir a más, porque la obra de Dios no se hace en el poder de nuestra fuerza. La obra de Dios se hace en el poder de su Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de Espíritu Santo, necesitamos ser llenos de su palabra, porque su palabra es la que nos va transformando en nuestra alma. Si esas cosas elementales no las practicamos, estamos fritos. El diablo está ganando la pelea. ¿Sí? Porque nomás le hacemos al cuento de que venimos y alabamos. Sí, yo no digo que no. Y ya cada quien si lo hace de su corazón o no, es asunto entre ustedes y Dios. Pero eso no es el cristianismo. No es venir aquí y luego a veces ni en la semana, a veces hasta dentro de un mes o dentro de 15 días o hasta que hago mis asuntos o hasta que salgo mis trabajos. No, no. Ahí se da uno cuenta claramente que el alma está dividida, está el ser nuestro dividido. No hay unidad ni siquiera en nosotros mismos. Y muchas veces hasta puedes decir, ni yo mismo me entiendo. Pues sí, ¿cómo te vas a entender si hay una lucha ahí tremenda entre el espíritu y la carne? ¿Sí me comprende? Ahora, el asunto peliagudo de esto, hermanos, déjenme decirles cuál es. Todo el asunto, las decisiones de fe que tomamos son voluntarias. Dios me libre que yo un día los obligue a hacer algo. Es más, aunque Dios no me librara a obligarlos a algo, el día que yo les quiera obligar a algo, no lo van a hacer. Y van a preferir no venir aquí que hacer lo que yo quiero obligarles a hacer. Pero te voy a decir una cosa. Dios honra a los que le honran. ¿Qué estás buscando? ¿La gloria de este mundo? ¿Los bienes de este mundo? ¿Las cosas que este mundo te da? ¿Por qué? ¿Por qué estás cambiándolo? ¿Por galardones? ¿Por recompensas? ¿Por coronas? ¿Por ver a un hombre levantado para que Dios lo levante y siga trabajando en su vida? ¿Estás agarrando las migajas que el diablo te da? ¿Que el mundo te da? ¿Que tu carne quiere? ¿Para dejar las obras gloriosas que Dios quiere hacer a través de tu vida? Piénsalo. Y cuando venga Cristo, dice que algunos se van a dejar avergonzados. ¿Por qué? Porque en ese momento les va a llegar, híjole, y Dios me dijo que hiciera esto, híjole, y Dios me dio esta gracia, y ¿qué he hecho con ello? Dios me dio la salvación. ¿A cuántos les he hablado de Cristo? ¿Cuántos discípulos he tenido? ¿A cuánta gente yo he visto desde que nació de nuevo y la veo hacia arriba, levantada en el nombre del Señor, para gloria de su nombre y porque Dios lo hizo a través de mí, como un canal? Por eso muchos se van a dejar avergonzados. Porque en ese momento la luz de Cristo va a alumbrar de tal manera que la conciencia va a ser clarita. No hice nada más que lo que yo quise hacer en mi vida. El Rey y el Dios de mi vida fui yo, no fue Cristo. ¿Sí? A la medida, como dice la Biblia, a la medida de la estatura de la fe de cada quien. ¿Sí? Pero si no das pasos de fe,
¿Sí? Y reflexiónalo. Medita. Porque es triste a esta reflexión que te voy a llevar. ¿Sabes por qué no dejas tu trabajo? Porque te deja billete. ¿Sabes para qué? Para gastarlo en ti mismo y en tus deleites. ¿Y sabes por qué no le sirves a Cristo? ¿Sabes por qué no lo obedeces? Porque no te interesa. No das en cabida que te va a dar un beneficio. Y por tal, pues no es importante. Ay, cuando pueda. Ay, cuando quiera. Ay, cuando tenga tiempo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Vamos a jugar a la iglesita? Podemos seguir así. Y el diablo está bravo. Esa es una iglesia del Señor. Así, síganle así. Síganle, mis hijitos, así están muy bien. Mis chavitos. Bueno, ya no son mis hijos. ¿Sí? Y engaño tras engaño. Día tras día. ¿Sí? Porque quiero que recuerden algo. Esta no es mi obra. No es la obra del Salvador Humberto. Yo no di mi vida por ustedes. ¿Sí? Y lo que doy por ustedes y para ustedes es lo que Cristo me da, para dar de gracia lo que recibí de gracia. ¿Sí? Es la obra de Dios y a veces se nos olvida a quién servimos y por qué hacemos lo que hacemos. Y como se nos olvida, ¿verdad? El Espíritu está diciendo, no te olvides. Estaba yo reflexionando una cosa y les voy a decir algo. Desde que comenzamos a reunirnos aquí, a todos, y se los puedo decir específicamente a cada uno en que Dios los bendijo, Dios los ha bendecido en gran manera. Desde que comenzamos a reunirnos aquí. Y así, uno por uno se los puedo decir. ¿Y saben qué? El Espíritu está, alma mía, agradece a Dios. Alma mía, sirve a Dios. Alma mía, alaba a Dios por lo que Él ha hecho. Y dice en Hebreos, no seáis necios, escuchad la voz del Espíritu Santo, no sea que se endurezca. ¿Qué ha pasado con los que se endurecen? Ahora reniegan de Dios. Conozco un hermano muy conocido que fue pastor y ahora se rebela contra los pastores y le avienta a los pastores. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque su corazón se endureció, porque se olvidó de Dios. Y el único que puede enternecer el corazón de uno es Dios. ¿Sí? Cuando tú te alejas de Dios, cuando te olvidas de Dios, tu corazón empieza a endurecerse y entonces el engaño de pecado nos envuelve y nos convertimos, ¿sabes en qué? En apóstatas. Un apóstata es uno que estuvo en la fe, se separa de la fe y luego está contra la fe. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y el pecado no estamos hablando que nomás sea tomar y drogarse, ir a bailar. Son múltiples las facetas del pecado. Entonces no te engañes, no nos engañemos. Mírense a sí mismos. Si no tienen la necesidad de que yo les esté diciendo cosas, mírense a sí mismos. Ustedes hagan un juicio de sí mismo y vean a Dios y arrepiéntanse y volteen a Dios por bien de ustedes. ¿Sí? Venimos de muchos lugares en los que hemos estado. No nos quedó cicatriz de las cosas que vimos que nos hacen bien. No te quedó la cicatriz para recordar que lo que tú viste que estaba mal, ahora tú también lo estás haciendo. Y no por juzgar a los demás tendrán un juicio que Dios hará sobre sus vidas, pero nosotros también.
¿Sí me doy a entender? Sí. Finalmente, si tú lo quieres tomar, lo vas a tomar. Y si crees en Dios, porque fue lo primero que Jesús predicó. Jesús no predicó primero salvación, Jesús primero predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vuelve a decir Jesús después de 2000 años: arrepiéntanse porque mi venida está en breve. Y yo quiero llegar con ustedes y dar galardón, dar recompensa a su labor de amor, felicitarlos y darles una alabanza porque escucharon mi palabra y mi voz e hicieron caso y buscaron mi presencia para que yo los llenara de mi gracia y pudieran caminar en mis caminos, en mi estándar. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Y estoy en eso, en la unidad. Si no hay unidad en nuestro ser, no va a haber unidad, menos en la iglesia, menos en la familia. ¿Sí? Porque en la familia todo está bien mientras él me complazca y mientras ella me complazca. En el momento en que ella no me complace o en el momento que él no me complace, ahí se acabó la paz y la unidad. Y ahí empieza a salir la verdad, quiénes somos. ¿O no es así? Díganme los matrimonios. Y a mí me pasa también, ¿eh? No crean que yo soy María y José, así como nos pintan los católicos, con un áurea. No. ¿Sí? Pero cada uno debe aprender a hacer juicio de sí mismo. Cada uno. ¿Sí? El cristianismo no es venir a alabar a Dios, es parte de, es una mínima de. Venir a alabar a Dios, leer un versículo, dar profecía, danzar en su presencia, recibir la predicación o predicar, es una mínima de. ¿Sí? La verdadera batalla y la verdadera manifestación de nuestra madurez espiritual se va a manifestar allá afuera. ¿Y quiénes se van a dar cuenta si estamos madurando o no? Los que nos rodean, ellos se dan cuenta. ¿Sí? Entonces, volvámonos, ya lo vimos la vez pasada, a los antiguos caminos, a las sendas antiguas. Ahora, tú puedes decidir como otros han decidido, ¿eh? No, pues me vale gorro, no me interesa esta vida, yo no fui hecha para ella, ni ella fue hecha para mí. Adelante, mi hermano. ¿Sí? Porque no me sirves a mí, ni yo te salvé. Ni tú alabas mi nombre, alabas el nombre del Señor y tú sabes por qué lo haces. No es a mí, está el servicio. ¿Sí? Una cosa es que el servicio sea aquí y otra cosa es que el servicio sea a mí. Ajá. ¿Sí me doy a entender? Entonces, demos un paso más adelante. No puedo, hermano, me cuesta mucho trabajo. Busca la unidad en tu ser, ponte a orar, ponte a leer la Biblia, busca a Dios. No puedes, háblame. No contesto, pero Isaac sí contesta y ya me lo pasan. Oramos. ¿Sí? Oramos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿cuál fue la primera parte que hablamos acerca para crear la unidad? ¿Dónde se te construye primeramente la unidad? En mí mismo, no en nosotros, en mí mismo. ¿Sí? ¿Ok? Primeramente. ¿Y cómo voy a construir esa unidad? Ya sé que es en mí mismo. ¿Cómo la voy a construir? ¿Cómo amarro a la mujer tóxica que traigo allá adentro? Se llama Alma. No Alma Delia, hermana, por si nos ves, no eres tú. ¿Cómo la sujeto? Busquen por favor Romanos capítulo 8. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la determinación de la carne? Su designio, su determinación, su decisión. ¿Cuál es la decisión de la carne? Enemistad contra Dios. ¿Sí? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Sí, según el Espíritu, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Sí, hace rato lo cantamos. ¿Por medio de quién somos vencedores? De Cristo. ¿Sí? El triunfo de Cristo, ahora soy más que vencedor. ¿Ok? Bueno, ahí está en la Biblia. Ahora vamos a hacer que se haga carne en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo se vence? ¿Cómo puedes tener una victoria? ¿Qué se necesita para tener una victoria y ser vencedor? ¿Qué? Pelear. ¿Y cómo peleas? ¿A través de qué? No, pero digo, ¿contra qué, perdón? Contra la carne. Contra la carne. Y entre esas cosas de la carne, ¿contra qué peleas? Contra tu flojera, contra tu indiferencia, contra tu incredulidad, contra la necesidad, contra el tiempo, contra muchas cosas estás peleando la batalla. ¿Sí? Y si tu solicitud es caminar y pelear en contra de todo lo que se opone a que camines en el propósito de Dios, Dios te va a dar la gracia para que puedas caminar. ¿Sí? La camioneta se descompuso, no, así normalmente no podíamos ir allá con el hermano Gil. Yo no le dije nada al hermano Emilio, gloria a Dios, el Señor tocó su corazón y hasta acá está viniendo para llevarnos hasta allá y luego nos vuelve a traer hasta acá y luego se va a su casa. ¿Quién hace eso? El hermano Emilio. No, es Dios. Cuando tú quieres caminar en la gracia de Dios, cuando tú quieres caminar en el propósito de Dios, Dios te va poniendo los recursos, los canales para que puedas hacer lo que Dios ha determinado hacer contigo. ¿Sí? La gracia no va a venir si tú no quieres, porque Dios no mira las acciones, Dios mira las intenciones de tu corazón. ¿Qué es lo que verdaderamente quieres hacer? Él lo mira, a Él no le podemos engañar. Y si Él mira la determinación en tu corazón y ve que hay una solicitud, Dios te da la gracia, los recursos y los canales para que hagas lo que Él te ha dicho. ¿Sí? Menos no. No hay gracia si no hay deseo. No hay gracia si no hay fe. No hay gracia si no hay deseo y solicitud. No la hay. ¿Estamos? Ok. El segundo punto que vimos, ¿cuál fue? Ya después recorrimos a otra área. ¿Cuál es la siguiente área en la cual vimos que debemos construir la unidad? Nuestra familia. ¿Sí? Amén. Y empezamos a ver el asunto de la familia que dijimos. En la situación de la unidad, ¿qué es? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Ajá. Ahora en la familia, ¿cuáles son los elementos que deben de construir la unidad? Papá, mamá, hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué empezamos a hablar sobre la mujer? ¿Por qué iniciamos ese tema de la mujer en cuanto a lo que es para construir la unidad? Antes de eso, recuerden, yo oí una frase y me parece acertada y es verdadera y es efectiva. Familias fuertes hacen, ¿sí?, iglesias fuertes. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿por qué empezamos con la mujer? ¿Alguien sabe, entiende, intuye, deduce o se le reveló?
¿Por qué con la mujer? La tóxica. ¿Eh? Con la tóxica. No, los hombres también somos especiales. ¿Sí? Ni a quién irle. Los dos traemos un monstruo adentro llamado carne. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, no es por eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer es una parte clave dentro de la familia. La mujer es la intersección entre el marido y los hijos. ¿Sí? La mujer se le ha dado mayor capacidad de retención, mayor capacidad de acción. ¿Por qué? Porque está establecido en la Biblia: y tú serás ayuda, yo haré para ti ayuda idónea, ideal, la que tú necesitas. ¿Sí? ¿Estamos? Y es una parte clave. Tan clave y estratégica es. Vamos a empezar a escribir. Ay, no estamos. Es tan clave y estratégica, hermano, que te voy a decir varios puntos. Es tan clave y estratégica que el diablo, ¿a quién atacó? La mujer. ¿Cómo atacó al hombre? A través de la mujer. Porque sabía que era más fácil seducir a la mujer que seducir al hombre. ¿Por qué? La mujer seduce al hombre. Eso fue lo que hizo. Bueno, digámoslo así, sí, porque lo seduce para el bien o lo seduce para el mal. Ajá, ok. Ajá. Sí, es la verdad. Sí, ahora, porque ciertamente les voy a decir una cosa, voy a enviar un poquito. Piénsenlo. Los que se van a casar y los que ya se casaron, ¿sí? ¿Por qué lo van a hacer? Responsabilidades, compromisos, mantener a alguien que ni va a trabajar, la voy a tener que mantener. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya casi no. No te la quiero más que a mis ojos, ¿sí? No, ya no es así. Ahora ya ¿Ok? al revés, la mujer mantiene al Bueno, hombre. por eso, pero estamos viendo la estrategia, ¿sí? Ajá. La mujer es una parte estratégica muy importante dentro de la familia. Ahora les voy a decir por qué atacó Satanás un ángulo, no es el todo, a través de Eva a Adán. ¿Sí? ¿Saben por qué? Esto también se me olvidó. Porque derribando a la mujer, derribaba al hombre. Ahí les va otra. Si Satanás logra hacer que una iglesia sea carnal y le obedezca al diablo, ¿qué va a suceder con el postrer Adán, que es Cristo? ¿Va a poder hacer su voluntad en su iglesia? ¿Va a poder fructificar hijos? ¿Va a poder madurar hijos? No, porque es una mujer carnal. ¿Sí me entienden? Es una parte estratégica. Es tan estratégica que ¿qué hizo Dios? ¿Por quién viene Jesús? ¿Por quién viene Jesús? En el rapto. Por la esposa. Pero la esposa que está con lino fino y blanco y resplandeciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y a quién ataca el diablo? A la que verdaderamente es la esposa, a la que está buscando sufrir juntamente con Cristo y no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de su marido. ¿Sí te das cuenta? ¿Te das cuenta qué tan estratégico y qué tan importante es el papel de la mujer? ¿Sí? Por medio de una mujer o se destruye una casa o se edifica un templo del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer tiene una parte importante. ¿Cuál es? Es la ayuda idónea. Ajá. ¿Ok? Yo tengo el micrófono
y voy a agarrar esto, pero también tengo que cargar esto y ya no puedo. ¿Qué necesito para poder seguir cargando más? Alguien que me ayude. Alguien que me ayude a hacer el trabajo que tengo que hacer. Esa es la mujer. Por eso Dios la dotó de mayor capacidad, por eso la mujer es más inteligente, por eso la mujer puede hacer más cosas. Pero a veces se tergiversa eso, y yo siendo inteligente y capaz y muy fuerte, ¿por qué tengo que estar con este pelado? ¿Por qué tengo que hacerle caso a este pelado? ¿Sí me comprende? Sí. Porque se menosprecia, y ahorita vamos a ver algo que es terrible, hermanos, y que es muy importante poder entender acerca de la mujer. Por eso estamos tocando primero el punto de la mujer. No porque seamos machistas ni queramos atacar a la mujer. Ahora, en el caso de lo que Dios dice, hay échenle bronca a Dios. Yo no escribí lo que está ahí. Lo escribió el Señor y lo dejó para nuestra edificación y provecho. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, fíjense. ¿Qué sucedió? Juan 3:16. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué dijimos? ¿Patrones qué? ¿Patrones qué? ¿Qué les he dicho? ¿Patrones qué? ¿Nos llevan a qué? Fuerte. Patrones divinos. ¿Qué nos van a mostrar? Los patrones divinos, ¿qué nos van a mostrar? Patrones terrenales. ¿Los patrones terrenales qué? Perfecto. Perfectos, correctos, podríamos decirlo mejor. Patrones, ¿sí? Terrenos correctos. ¿Ok? No solamente patrones terrenos, sino son correctos. ¿Según quién? Entonces son patrones perfectos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora fíjense toda la mecánica que sucedió. ¿Sí? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde comenzó que el hombre tenga que trabajar con el sudor de su frente? ¿Dónde comenzó todo lo que está pasando en el mundo? ¿Dónde comenzó? En el paraíso. Ajá. ¿Y dónde comenzó exactamente? En Génesis 3:16. ¿Ok? Ah, no, perdón. 3 del 1 al 6. Y vamos a leerlo y vamos a estarlo meditando y vamos a estar viendo algunas cosas. ¿Ok? A ver si enfocan en este para que se pueda ver ahí en el pizarrón en la... Que se aboque más al pizarrón. ¿Ok? Bueno. ¿Ya lo tenemos? Y es muy conocida ya la historia, pero vamos a detenernos en algunas cosas. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos? Ok, dice... Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Sí? ¿Qué intenta hacer el diablo? ¿Meter qué? Duda. La duda es contraria a qué? A la fe. ¿Estamos de acuerdo? El justo, ¿por qué vivirá? Por la fe. Entonces comienza su obra de destrucción, comienza su obra de confusión, comienza su obra de las tinieblas, y entonces mete un dardo de fuego a Eva. Dios les dijo que no comieran de todo árbol, como diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué no quiere? Entonces, ¿qué va a decir el siguiente verso? Y la mujer, verso 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. A ver, ese mandamiento, Eva, ¿de quién lo recibió? De Dios. ¿De Dios? De Adán. De Adán.
Ahí nos podemos dar cuenta que se lo dio a Adán porque Dios se lo dio a Adán, no se los dio a los dos juntos. Un principio que vamos a encontrar aquí es que no forzosamente lo que Dios le dice a su hijo, al creyente, vamos a llamarlo así, a Adán, no forzosamente se lo va a decir a su esposo y a su esposa. Ahí está un principio. Sí sabemos que el libro de Génesis es el libro de las semillas, de los principios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios llamó a Adán, no llamó a... Vengan los dos, para que los dos sepan. No, ya lo vimos la semana pasada, bueno, la última vez que vimos. La línea de autoridad, ¿cómo sigue? Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del marido y el marido es la cabeza de la mujer. Entonces, esa línea de autoridad fue la que se siguió. ¿Sí? Ajá. Y lo mismo podemos ver en Cristo. Es una analogía. Aquí también podemos ver a la iglesia. Dios diciéndole a Cristo, dale el mandamiento a la iglesia y la iglesia tiene que obedecer. No se lo dio a la iglesia. La iglesia por eso siempre tiene que buscar a Dios para que sepa cuál es la voluntad de Dios, porque Él es su marido. ¿Sí? ¿Estamos entendidos? Bueno, y entonces sabía el mandamiento. Entonces aquel principio que encontramos, tú te puedes oponer como mujer a lo que tu marido dice, Dios me ha dicho esto. ¿Sí? Y la mujer puede decir, pues a mí no me lo dijo. No importa. Aquí estamos viendo que no llamó a los dos, llamó al varón, porque esa es la línea de autoridad. Y el varón tenía la responsabilidad de ¿qué? Con ese mandamiento que tenía que hacer. Comunicárselo a su esposa. Y no le iba a preguntar, oye viejita, ¿tú cómo ves? Dios me dijo, pero ¿tú cómo ves? ¿Lo hacemos o no? Ah, porque somos los dos, 50 y 50. No es cierto. Es un principio satánico. ¿Sí? Ajá. El hombre tiene la responsabilidad de entender la voluntad de Dios y la mujer tiene la responsabilidad de que si dijo que es la voluntad de Dios, tiene que orar a Dios para que Dios confirme a su marido, porque esa es su línea de autoridad. No, la mujer le va a decir al marido, no, eso no es de Dios. ¿Sí? No, no es así. No está así ahí. Eva citó claramente lo que Adán le dijo. ¿Sí? El mandamiento no lo recibió de Dios, lo recibió de su marido, porque a su marido Dios se lo dio. Entonces, ahora, esos son los patrones perfectos, Cristo recibiendo, ¿sí? En el caso de que tu marido es conchudo, es flojo, es negligente, es incrédulo, es carnal, no busca a Dios, ¿qué tienes que hacer tú como mujer? No, regáñalo. Condénalo, dile que está mal. Dile que qué tonto es, ¿no? ¿Sí? No. Lo que tú tienes que hacer es que si mi línea de autoridad, mi autoridad inmediata no funciona, ¿qué tengo que hacer? Ir a la siguiente línea de autoridad. ¿Sí? Pero eso también cuesta tiempo. Y es mejor pelearse con un marido, aventarse los platos, que ir a Dios y pedir justicia. ¿Qué hizo la viuda injusta? ¿Qué hizo la viuda con el juez injusto? Hazme justicia, hazme justicia. Esa es la actitud que debe de tomar la mujer en cuanto a su marido. No funciona, no le echa ganas, no hace lo que tiene que hacer. Padre mío, tu hijo no responde, no hace, no dice, no se mueve. Padre mío, ¿y qué dijo después de la parábola de la viuda y el juez injusto? En verdad os digo que Dios no tardará en responder a los que claman a Él día y noche. Mujer, ¿estás clamando por tu marido día y noche? ¿Está tu corazón y tu carga en eso que verdaderamente tu marido sea un varón de Dios? ¿O nada más está en tu corazón que tu marido sea el que cumpla todos tus deseos? ¿Sí me doy a entender? Ahí está el principio. ¿Sí? Y perdón que les voy a decir, pero si tu marido es lo que es, y gran parte de la culpa eres tú, la tienes tú. Porque tú eres la ayuda idónea. ¿Qué te ha dejado Dios? ¿Qué te ha dejado que hagas? Ayudarle. Si estuviera ciego, ¿qué tendrías que hacer? Guiarlo. Si estuviera mudo, ¿qué tendrías que hacer?
hablar por él. Lo que no puede hacer o lo que no quiere hacer, tu responsabilidad es ir delante de Dios. Haz lo que funcione. Trata con él. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Pero así como clamor, así como cuando van con las comadres y mi marido es esto y mi marido aquel y mi marido el otro. Eso lo tienen que hacer con Dios. Las comadres no les van a ayudar a resolver el problema. ¿Sí? Al contrario, no, manita, no te dejes. Y cuando te diga, pregúntenle a Mari cómo escucha cosas de ese tipo en su trabajo. No, ora por tu marido. Ahora ya, no. ahora ya es en el Face. Bueno, también en los salones de belleza. ¿Sí? O como dijera la canción, en el baño de mujeres. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. ¿A qué vas? ¿A que te confundan más? No te dejes, y cuando te dé, tú también dale. Y si te dice, tú también dile. ¿A qué vas? Y después, ¿cómo acabas? Golpeada, maltrecha, chillando, frustrada. ¿Sí? Y todavía le fallaste a Dios. ¿Hay ganancia en ello? No hay ganancia de nada. Pierdes. Pierdes. Y al último que está en nuestra casa, si ya está muy fuerte, te dejan morir solo los chismosos. ¿Sí? No, o demándalo. Demándalo, manita, no te dejes. Los derechos humanos. Ay. Ajá. O sea, mira, la mujer se puede evitar muchas complicaciones si verdaderamente es de oración. Lo primero que debe estar clamando es por su marido. Su ministerio, su servicio es a su marido, no a los demás. Su servicio es a su marido y su responsabilidad delante de Dios como ayuda idónea es que esté clamando a Dios si su marido es un papanatas. Eso es lo que tiene que hacer. Porque ni tú, ni nadie, ni tus amigas lo van a cambiar. El único que lo puede transformar de esa manera obstinada al ser es Dios. Es el único. ¿Sí? Entonces no te brinques la línea de autoridad por salud tuya. ¿Sí? Ya habíamos hablado, hay casos extraordinarios. La hermana Irene, que ya está afinada, ella el día que se quiso bautizar, su esposo no la quiso dejar. Pues ella se brincó por una ventana y se fue a bautizar. ¿Sí? Desobedeció la voz de su marido. ¿Para qué? Para obedecer ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Estamos? Pero a veces hay conflictos porque la mujer quiere que obedezca la voluntad de su voz, no la de Dios. Y no puede ser así. ¿Sí? ¿Tienes una queja? ¿Tienes un achaque? ¿Tienes una denuncia? No vayas a las autoridades, ve a Dios. Ve a Dios. Es el mejor lugar donde puedes ir y además tú quedas bien delante de Dios. Dios te va a respaldar si tú eres humilde y te sigues a las autoridades correctas. Dios te va a respaldar. ¿Sí? Pero si tú te brincas, en lugar de ser una víctima, te conviertes en un victimario. Porque estás brincándote la voluntad de Dios, estás ofendiendo al que representa a Dios en tu casa. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver, lo dice la Biblia. ¿Sí? Y te metes en problemas con Dios. Y al diablo lo dejas bien contento. Ay, manita, qué bien lo hiciste. Te felicito, tú ganaste. Y, ay, sí, gracias. Ya no me dejaré. Seré una mujer libre. No, son tonterías. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Pónganse listas, mujeres. La inteligencia que Dios les dio es para que ustedes sepan lo que tienen que hacer. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios respecto a eso? ¿Cuál fue la declaración de Dios? El día que comas, ¿Qué? el día que comas del fruto, A lo mejor te mueres. Puede ser. Dijo: moriréis. Una declaración absoluta. Y entonces, ¿qué está diciendo el diablo? ¿Qué dice? No moriréis. ¿Qué hay ahí? Una contención en contra de la voluntad y el propósito de Dios. ¿Sí? Y ahí encontramos otra enseñanza.
Cuando tu marido te dice esta es la voluntad de Dios y tú dices no es la voluntad de Dios, es muy seguro que el diablo te está diciendo no es cierto, no es cierto, no es la voluntad de Dios, ¿sí? Pero ¿quién es el responsable de saber que esa sea la voluntad de Dios? El hombre. ¿Y cuál es la responsabilidad de la mujer? Padre, yo siento, percibo, lo como tú le quieras decir espiritualmente, yo creo que no, Señor. Pero tú dale sabiduría, dale entendimiento. No permitas que se equivoque. Esa debe de ser tu oración delante de Dios. No te debes de meter, porque ese es el asunto entre el hombre y la autoridad suya. Tú no eres su autoridad, debes entender eso. Tú no eres su autoridad, tú no le vas a enseñar, tú no lo vas a corregir, tú no lo vas a reprender, ¿sí? Eso lo tiene que hacer Dios, no tú. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Amén? Ahora le dice, no moriréis. Ajá. Muchas de las veces sucede esa situación. ¿Y contienden contra qué? Pueden hallarse peleando contra Dios. ¿Sí? La mala decisión de Eva, ¿dónde nos llevó? Aquí donde estamos y como estamos. ¿Cierto o no? Por una mala decisión de nuestra madre. ¿Sí? Por una mala decisión de la esposa de Adán. Se lo cargó, dicen por ahí, el payaso a la humanidad. Por una mala decisión. ¿Sí? ¿Ok? ¿Queda entendido? Ok. Bueno, y luego dice, entonces dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ok? Y le empieza a meter una serie de ideas. No es cierto. No vas a morir, ¿sí? No es cierto, Dios no le dijo eso. Lo que pasa es que Él te lo dice para que tú estés subyugada. Él te tenga presa y esclava. Por eso te dice que Dios se lo dijo. Porque te quiere tener ahí con el pie en el cuello. ¿A qué estaba incitando a Satanás a Eva? ¿A que se rebelara contra quién? Contra Dios. ¿Nada más? Contra su esposo. Contra su marido y contra Dios. Por eso la mujer, entre otras cosas, no puede tener autoridad ni en la casa ni en la iglesia. Porque su constitución, su esencia misma, al haber sido constituida como mujer, no le permite razonar y analizar, percibir. La mujer se debe llevar por el corazón. Por eso hay tantas madres solteras. Porque una palabrita de labia bien puesta y están prestas para hacer lo que el hombre quiera. Igual lo mismo sucede con Satanás. No, es que él no quiere que tú sobresalgas. Es que él no quiere que tú surjas en tu ministerio. No quiere que tú brilles. ¿Quién debe de brillar? Cristo. La iglesia como esposa es la que debe de brillar. Debe de ser la protagonista. Debe de ser la que todas las luces le alumbren. No. ¿Quién debe de ser? Cristo. ¿Nosotros qué somos? Nada. Simplemente por la misericordia de Dios somos canales que Dios utiliza en su gracia, porque ni siquiera somos dignos de que Dios nos utilice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando sucede esa situación, son principios que están ahí. Lo único que está haciendo Satanás es llevar a la mujer a rebelarse en contra de la voluntad de Dios, dicha a su marido. La mujer lo que debe de hacer, por eso dice la Biblia, la mujer en la iglesia, calle. O sea, ¿cómo les puedo decir? No está hablando en una manera literal. No. Porque hay a veces actitudes que sin hablar están gritando, están manifestando su inconformidad, su rebeldía, su soberbia, su orgullo. ¿Sí? No se necesita hablar para manifestarse. ¿Sí? ¿Tú te has dado cuenta de esas actitudes, cómo se manifiestan? ¿Sí? ¿Qué hace la gente cuando no quiere escuchar? Se sale. Se sale. Se va. ¿Sí? Ajá. O va a la tienda como Daniel. No, y el hermano. No, me llevo a su hija y a Dios.
Ok. Entonces, un chiste, no es cierto, no es cierto. Ok, entonces, el asunto, vamos viendo los principios, vamos viendo la mecánica del diablo. Ahora vamos a ver el actuar de la mujer. ¿Qué sucede con ella? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Sí? ¿Cómo empieza el diablo? Hace rato dijeron, ¿no? Seduce. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo el diablo? Seduciendo a la mujer. Tú puedes ser independiente. ¿Y cómo te dicen? Y tú se lo recibes bien, ¿eh? Mensa. ¿Para qué lo necesitas? Si tú ya puedes. No te dejes. No, ya es otro punto más arriba. ¿Para qué estás con él? A ver, ¿para qué te sirve? Dilo. A ver, sí. Esas situaciones de que... Micrófono. Esas situaciones de que el diablo seduzca a una mujer, ¿se podría considerar como pecado de adulterio? Sería más bien en la iglesia. O sea, el diablo seduce a la iglesia obedece al diablo y es como una especie de adulterio espiritual. Ajá. Sí, o sea, a eso me referí. Sí. Sí, de que, o sea, no como tal... Pues en el sentido figurado de que la iglesia es la esposa. Exacto. ¿Cómo? En el sentido figurado, como un ejemplo, pues. Sí. No como tal de que el hombre, bueno, la mujer, la esposa se vaya con... Se los voy a decir nuevamente, espero que agarren esto. Hay tres tipos de mujeres: la mujer viuda, que su esposo es Jehová; la mujer física, que su esposo pues es el marido que cada una tiene; y la iglesia, que su esposo es Cristo. Las tres tienen la misma mecánica de parte de Dios. Sí, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ajá. Es la misma mecánica, no es diferente. La viuda, ¿a quién tiene que ir? A su marido, Jehová. Dice que él es marido de las viudas, ¿no? Sí, y padre de los huérfanos. ¿A quién tienen que ir los huérfanos? A Dios, su papá, sí. Ajá. ¿Me doy a entender? ¿A quién tiene que ir la iglesia cuando necesita o quiere hacer algo? A Dios. A Cristo. Ajá. Señor, si hago esto, Padre, es correcto, ¿sí? A mí Dios me lo dijo. Ajá. Yo soy tu marido, yo soy tu hacedor, y son más los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así es. Amén. ¿Sí? ¿Y qué tiene que hacer ya iba a decir la marida, la esposa? ¿Qué tiene que hacer con su marido físico? ¿Sí? Ajá. Escucharlo. Oye, ¿tú cómo ves? ¿Sí? No, ¿tú cómo ves? Ya cometí este error. No, ¿tú cómo ves? ¿Puedo hacer esto? ¿Crees que sea conveniente? ¿Tú me permites? ¿Me das permiso? ¿Sí? A veces decimos en broma, más vale pedir perdón que pedir permiso, pero eso es satánico, porque es contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí? Todos somos esposa de alguien, todos, hombres y mujeres. Los hombres somos esposa de Cristo, si es que caminamos como Él quiere y si es que sufrimos con Él juntamente. La mujer de Jehová, ¿sí? Y la iglesia de Cristo, y la esposa pues de su marido. ¿Ok? Que es representación, es la gloria de Dios sobre la tierra. ¿Estamos? Bueno, entonces ya vimos qué es lo que produce en ella. Empieza a iniciar, le mete una semilla de rebelión, rebelarse en contra de la autoridad, ¿sí? Y entonces dice la Biblia en el verso 6, dice, y en la última parte, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A ver, quiero que se imaginen esa escena. ¿Cómo sería? Sin chistes, traten para reflexionar. ¿Cómo sería? ¿Cómo es que ella, ahí dice que le dio? Entonces, toma Adán, cómetelo. Sí, gracias. ¿Creen que fue así? ¿Cómo?
¿Cómo? Con seducción. Lo convenció. ¿Cómo? Con las mismas palabras que Satanás. Palabra. Está hablando bonito. Es un buen punto. Satanás dice que si lo comemos vamos a ser como Dios. La serpiente le dijo, dice, Nos engañó Dios. No quiere que comamos porque vamos a ser más que Él. Vamos a comerlo. Ese es un buen punto. Podría haber sido algo así. Estamos en el campo de la suposición, ¿sí? Porque algo sucedió. No sabemos cómo fue, pero sucedió. O la clásica. O te lo comes o te dejo. No había tanta malicia, yo creo. Antes de comer el fruto, no. Pudo haberle dicho, ahora fíjense, pudo haberle dicho, si esto, por eso fíjense, si esto me va a hacer a mí, si esto me va a hacer a mí como Dios, entonces en relación contigo, ¿yo qué voy a hacer? Más que tú. Pero entonces ya estaban pecando antes de comer el fruto. ¿Ya estaban pecando? ¿Sí? ¿Cuál fue el pecado? Blasfemar en contra de Dios, ¿no? La desobediencia. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, estamos en el punto de Adán y Eva. Si no lo comes, te dejo. ¿Cómo le hacen muchas mujeres? ¿No lo vamos a hacer? Entonces yo no hago lo que tú quieras. Entonces yo hago lo que yo quiera. ¿Sí? O si no me voy. A ver. Vamos con mi mamá si no te Una dejo. pregunta. ¿Comieron al mismo tiempo? No, dice que ella comió y le dio a su marido. O sea, que ella ya había sido abierta. A ver, dejen a Fer, que no ha hablado de todo el día. De acuerdo a los años. Ahorita que estaba bueno, les pregunté a ellos. Entonces ella cuando comió el fruto ya fue abierto su conocimiento. Sí. Y eso le dio la posibilidad de seducir a Adán. Adán todavía estaba en la presencia de Dios. Muy buen punto. ¿Sí? Entonces ella ya tenía el conocimiento abierto. Al Muy momento bueno. que habló con Satanás, Eso Satanás sí. le abrió la mente. Eso sí no es suposición, es algo que tuvo que ser así. Y entonces al tener el pecado sobre ella, porque tenía conocimiento de la ciencia del bien y del mal, lo engañó, o lo sedujo, o lo obligó, o le hizo manita de puerco, O lo amenazó. o lo amenazó. Está en el ¿Sí? versículo 6, ahí está. Ajá. Sí, ajá, sí, ajá. Bueno, ya, dejamos ese punto. El punto es que ella buscó hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? que cayera. Lo logró. ¿Estamos de acuerdo? Y ya sabemos la... ¿Micrófono? Como dicen que las suposiciones, así como están hablando que haciendo deducciones, como dijo Fer, ¿no? Yo creo que, yo supongo, que a lo mejor ella, al verse en la condición, cuando comió el fruto y fueron abiertos sus ojos, pues tenía que hacer que el otro fuera igual. ¿Igual? Sí. Porque si no, ¿qué hubiera pasado? Si Abraham no le hubiera hecho caso. Bueno, ya es más adelante, porque el punto no es ese, nada más es mirar ahí, ya no debemos extendernos porque nos salimos del tema. Ahora, el punto es este, como sea, lo logró. ¿Estamos de acuerdo? Y es buen punto el que dice Fer. Sí, ella ya tenía conocimiento del bien y del mal, ya podía mentir, ya podía adular, ya podía manipular, ya podía hacer muchas cosas. ¿Sí? Y logró hacerlo. Ahora, vamos al punto. Y vamos otra vez al terreno así, un terreno más alto. O más profundo más bien. ¿Qué hubiera sucedido si Adán no le hubiera seguido el juego? Pues nada más. Dios hubiera tratado con ellos, ¿no? Únicamente. Sí. Se vería. Y tal vez caigo en el punto de la suposición, la humanidad tal vez no hubiera tenido que caer. Aunque bueno, ya estaba en la carnalidad, ya el pecado ya había entrado en ella. ¿Sí? Bueno, ahora él es el otro punto.
Ahora vamos del otro lado. Hace rato les dije, una mala decisión de la mujer provocó la desgracia de toda la humanidad. ¿Estamos? ¿Y quién acabó de rematar a la humanidad? Adán. ¿Quién? Adán. Estamos hablando de... ¿A quién debió obedecer? A Dios. No, mujer. ¿Tú ya lo hiciste? No. ¿Sí? Acuérdate lo que nos dijo Dios. ¿Sí? Ajá. Ahora, hay una como razonamiento o disertación romántica, ¿no? No es que cómo la iba a dejar, era hueso de sus huesos y carne de su carne. ¿Estamos? Pero la Biblia dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. La obligación, la responsabilidad, el deber de Adán era haber obedecido a Dios y no a su mujer, porque su mujer también se lo llevó entre las patas. ¿Sí? Como Ananías y Zafira, ¿en qué quedaron? Ay, vamos a vender esta propiedad, pero decimos que fue en tanto y nada más damos tanto. ¿Sí? ¿Qué dijo? Les dijo Pedro, ¿han mentido ustedes al Espíritu Santo? Los dos se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Para el mal. ¿Sí? Ahora vamos a ver el postrer Adán, a Cristo. ¿Sí? ¿El qué dice Cristo? Están sus discípulos, acuérdense de esta escena, están sus discípulos y entonces Cristo les dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea maltratado y sea castigado y azotado por los principales sacerdotes y crucificado hasta la muerte. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Antes de eso, fíjense, quiero que lo vean así. La esposa eran los discípulos y Pedro. ¿Estamos? El Adán era Cristo, que la Biblia lo dice, es el postrer Adán. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces el esposo le dice a la esposa, está escrito que yo tengo que padecer y sufrir y voy a ser crucificado. ¿Estamos de acuerdo? Esa era la voluntad de Dios, como la era lo que le dijo a Adán, no comas de este árbol. Entonces, en ese momento, antes Pedro había recibido una palabra de Dios. Les dijo, ¿quién dicen las gentes que soy? No, pues que eres Elías, que profeta, etc. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y le dice Cristo, esta palabra, bienaventurado eres Pedro, porque esta palabra no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pongan atención, por favor, céntrense, porque luego no saben ni en dónde están. Entonces, perdón, pero... Ok, entonces el asunto es este, ¿sí? Pedro, porque Dios le reveló algo, él pensó que todo lo que él dijera venía de Dios. Y entonces agarra a Cristo aparte, como diciendo, casi ya se sentía su camarada, su pareja. Ven Jesús, ven Chucho, mira, no permitas que eso te acontezca. No dejes que eso pase en tu ser. ¿Por qué tienes que sufrir? ¿Sí? Entonces después ya cuando están todos los discípulos, fíjense la manera de actuar de Jesús y la manera que el marido debe de obrar. Se les queda mirando a los discípulos como para llamar su atención y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque tu mirada está puesta en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Muchas veces la mujer cree que porque Dios le da una palabra, todo lo que tiene, todo lo que piensa, todo lo que le llega, viene de Dios. Y entonces, ¿qué debe de hacer el marido? ¿Qué le hubiera dicho Jesús si hubiera sido Adán, el primer Adán? Ay, sí, tienes razón, de veras, qué bueno que me lo dijiste, qué buena onda, ayuda idónea, ¿no? ¿Sí? De veras, ya no voy a sufrir, ¿por qué razón? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me van entendiendo la analogía? ¿Sí? El postrer Adán no cayó como el primer Adán. El postrer Adán no obedeció a su mujer, al contrario, la reprendió, porque sabía que lo que estaba hablando era contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Y lo hizo enfrente de quién? ¿Lo apartó a Pedro? Enfrente de todos se lo dijo. ¿Para qué? La tristeza de Dios provoca arrepentimiento.
Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios nos reprende, no está buscando nuestra muerte ni condenación, está buscando una tristeza al darnos cuenta la manera tan inicua que a veces actuamos. ¿Para qué? Para arrepentirnos. ¿Sí? ¿Sí notan esa mecánica? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Hay veces que muchos dicen, no, es que a la mujer, como vaso más frágil, un día vamos a ver ese vaso más frágil, y no es nada de lo que ustedes piensan. ¿Sí? No es con delicadeza, porque entonces yo les diría, ¿la Biblia se contradice o no? ¿Se contradice? No. Entonces, ¿por qué Cristo quiere que su esposa sufra? ¿Por qué Cristo permitió que sus apóstoles fueran asesinados? Y en una manera cruel. ¿Por qué? Sí, porque no la trató como vaso más frágil. ¿Por qué no la metió en una burbujita para que no le diera el aire? ¿Por qué no le dio todo lo que quería? A ver, ¿la Biblia se contradice? Entonces ese verso está mal aplicado. Porque Cristo no trata así a su iglesia. A la esposa, no a la que no es la esposa. A la que es la tóxica, a la que es la independiente, a la que es la loca, no es su esposa. Es la que dice la prosperidad, es la que dice un sinfín de herejías. El diezmo no, esa es otra. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí me entienden? Si Cristo, Él dejó escrito y reveló a Pablo que la mujer debe estar tratada como vaso más frágil, entonces no debería de estar sufriendo la iglesia verdadera. Y es la que va a sufrir, es la que va a padecer por causa de Cristo. Romanos 8 lo dice también. Sois coherederos juntamente con Cristo, y pone la condición: si es que padecéis juntamente con Él. Entonces, Cristo, ¿tú por qué no tratas a tu esposa, a la iglesia, como vaso más frágil? ¿Por qué no le das todo lo que quiere? Qué mala onda, ¿no? Se contradijo Jesús, ¿verdad? No es cierto. No es cierto. ¿Sí? ¿Sí me van comprendiendo? Y no es tratar de la mujer, tratarla de tener en un subyugo. La mujer encuentra su protección cuando se sujeta y se somete a sus autoridades. ¿Sí? Ahí va a encontrar, porque el diablo se anda como león rugiente buscando a quien devorar. A las que más busca es a las mujeres, porque sabe que se las puede llevar al baile. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, a ver. Dios a su iglesia no le da lo que quiere, sino lo que necesita. Lo que necesita. Y Él sabe lo que necesita. Cuando te da un palo en el lomo, estoy hablando coloquialmente, porque no lo hace así. Cuando nos da un palo en el lomo es porque es lo que necesitamos. Cuando nos avergüenza es porque es lo que necesitamos. Cuando nos honra es porque es lo que necesitamos. Cuando nos bendice es porque es lo que necesitamos. Cuando nos pasa algo es porque es lo que necesitamos. ¿Sí? Ella no es Jesucristo no es el galán que sale de su auto último modelo y va corriendo hasta la otra puerta y abrirle la puerta a su esposa para que ella se baje. No, el esposo no es el siervo de la esposa. La esposa es la sierva del esposo. Sí, sí. ¿Ya no te quieres casar? No. Entonces también Dios recompensa a su esposa por el versículo que dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Cuando hacemos lo correcto, Dios nos recompensa. Nos va a recompensar. Entonces, a ustedes nos va a recompensar. Yo llego a la conclusión de que si haces lo que la Biblia dice y obedeces a tu marido, Él te va a recompensar. ¿Qué va a hacer cuando te presentes delante de Dios? Mi marido me golpeó, mi marido me engañó, mi marido me trató de lo peor. ¿Qué va a decir? ¿Te sujetaste a tu marido? Sí. Entra, bendita de mí, bienaventurada eres. En lo poco fuiste bien, en lo mucho te voy a poner. Porque Dios no desprecia ni tiene en poco el servicio de amor que hacemos para Él. Cuando tú estás sirviendo a tu marido, estás haciendo un servicio como a Cristo. No a tu marido, como a Cristo, porque Él en tu casa representa a Cristo, aunque esté todo mocho, todo deforme, representa a Cristo en tu casa. ¿Sí? Y la alabanza la vas a recibir de Dios, no de los hombres,
Porque todo lo que los hombres puedan alabar a una mujer, después se va a venir abajo delante de Cristo. Porque Cristo va a decir, preferiste la opinión y el consejo de los hombres antes que mi consejo y mi opinión. Es lo mismo que va a pasar con la iglesia. ¿Sí? Es lo mismo que va a pasar con la iglesia. La iglesia que padezca por amor, por lealtad, por fidelidad a Cristo, esa va a ser la esposa que se va a sentar al lado del trono con el Cordero. No es la esposa que dice prosperidad y que no me falte nada. No es que como ya no me dio lo que quiero, pues ahora lo dejo. Hazlo, no te preocupes, ¿sí? La opinión de lo que diga la gente no importa. Ay, es que él era la víctima. Ay, no, es que ella era la víctima. Eso viene importando poco. Los hombres juzgamos según las apariencias, pero Dios juzga con justo juicio. Y lo que te debe importar es que tú estés caminando en el punto que Dios quiere, no en lo que tu suegra, ni lo que tu esposa, ni lo que la amiga, ni lo que la comadre, ni lo que la tía te dice. Debe de ser lo que Cristo te está diciendo. Sujétate y sométete a Él, y Él te va a alabar. Él te va a respaldar, Él te va a levantar, te va a poner en honra. Lo vamos a ver al último. ¿Sí? Tú decides a quién obedeces. Si al diablo, por medio de sus canales, o a Cristo. Se sufre, sí, la esposa va a sufrir por obedecer a Cristo. Tú como esposa vas a sufrir por obedecer a Cristo por el marido que tienes. Y tienes que estar orando por él. Que Dios le dé esos palazos que necesite. Si los necesita. ¿Verdad? Ajá. ¿Sí queda comprensible? ¿Queda entendible? ¿No? Okay. Es que mira, hay muchas contrariedades. A ver. Por ejemplo, yo... Habla, más vale que hables ahorita. Aquí sí tengo un debate. A ver. Bueno, es mi debate, ¿no? Sí. Nosotros tenemos conocimiento de algunas situaciones maritales de algunas personas. Sí. Que ya a veces la relación matrimonial es insostenible. A ver, escuchen por favor, pongan atención. Es un signo de respeto. Ahí, ¿qué puedes hacer cuando ya está en riesgo tu vida? A ver, otra vez. Por decir. A ver, otra vez. Tenemos a lo mejor, tengo yo conocimiento de algunas relaciones matrimoniales en las cuales ya está en riesgo tu vida. Ok. Ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Quedarte hasta que te maten? Buena pregunta. Número 1. ¿El matrimonio es cristiano? Sí. Bueno, tiene conocimiento. Bueno, sí, ya no es para asustarse todo lo que pasa. Ok. Bueno, tiene que clamar a Dios. Ajá. Número 1, tiene que clamar a Dios, pero ahí tendría que entrar una palabra de justicia. Sí, alguna vez ya se los enseñé, pero estoy seguro que se les olvidó lo que es la palabra de justicia. ¿Qué es? Un consejo de sabiduría. ¿Sí? Ahorita estamos hablando de lo que la mujer tiene que caminar, pero va a llegar el punto, como esos puntos, ¿sí?, donde tiene que venir una palabra de justicia, una palabra de sabiduría, en un consejo, pero un consejo que venga de parte de Dios, porque es una situación extraordinaria. ¿Sí me entienden? O sea, yo no sería a primer lugar, quédate hasta que te maten. No. Es más, la Biblia dice una cosa: a paz nos llamó Dios. ¿Te quiere matar? Sepárate por algún tiempo, ponte a orar a Dios. Él a lo mejor no lo haga, pero tú haz lo que Dios dice. Te puedes separar sin divorciarte. La Biblia dice: sepárense por un tiempo para que estén en sosegada oración, ¿sí? Y sus pensamientos, sus sentimientos, todo lo que está en sí tenga un equilibrio dentro de sí, y en santa paz puedan recibir el consejo de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Esos ya son casos, digamos, que habría que ver casos específicos. Extremos. ¿Sí? No, pues, bueno, sí, extremos y específicos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, le dio a su marido. Entonces, fueron abiertos sus ojos. ¿Ven? Ok. 3.16, ahora sí 3.16, ahí de Génesis, que dice, ¿quién lo quiere leer? Mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus embarazos. Con dolor tendrán los hijos, a tu marido será
A tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Esta es una palabra fuertísima, que muchos, Dios los libre, porque le están tachando de machista. Y al tacharla de machista, están atentando contra Dios, su palabra. ¿Sí? Ajá. ¿Cuál fue la sentencia del hombre? Trabajar. ¿Sí? La tierra aquí te daba todo. Tú solamente recogías el fruto, porque la misma tierra, de dentro de la tierra venía un vapor que regaba la tierra. Tú no tenías que sembrar, nada más labrar. ¿Sí? Cuidar el cultivo de todas las cosas que estaban ahí. No era un gran trabajo, pero su sentencia fue: ahora, por maritos, por obedecer a tu mujer, por no ponerte las pilas y entender que lo que tenías que hacer es obedecerme a mí, ahora comerás con el sudor de tu frente y la tierra ya no te dará el fruto como en el Edén. La tierra te producirá espinos y cardos. Ahora vas a tener que esforzarte en trabajar. Sí. Ajá. Espinos y cardos. Dice que ahora comerás con el sudor de tu frente, porque la tierra ya no te dará fruto. Bueno, eso es un poquito más arriba al hombre, pero vamos al punto de la sentencia de la mujer. Si el libro de los Génesis es el libro de los principios, este es un principio de patrón divino que nos sirve para entender los patrones terrenos. ¿Y qué le dice a la mujer? Primero, ¿qué será? Sus dolores. Darás, multiplicaré los dolores de tu preñez, de tus embarazos, de dar a luz. ¿Sí? Dolor. El hombre no tenía que trabajar. Bueno, hay trabajos que no producen dolor, ¿verdad? ¿Ok? Pero ahora, en la mujer, ¿cuál era? Dice, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus embarazos. Micrófono por ahí. Ajá. Tendrás los hijos. A tu marido serás tu deseo y él se enseñoreará de ti. A tu marido será tu deseo. ¿Por qué? ¿Qué es a tu marido será tu deseo? ¿Sabes qué? Mi esposo, voy a ir al mercado. No, sino tu deseo, no tu deseo será tu marido. En otras palabras, es un punto, nada más es un ángulo, no es el todo. ¿Puedo ir? ¿Puedo comprar? ¿Puedo visitar a mi familia? Tu deseo será tu marido. Tienes que pedirle permiso para todo. ¿Qué hizo Eva? Y yo creo que ni perdón pidió. No pidió permiso. ¿Y qué pasó? Todos sus hijos se los cargó el payaso. ¿Sí? Lo coloquialmente, pues. ¿Sí? Ajá. Voy a tratar de hablar más formal. ¿Ok? Entonces, imagínense esa situación. ¿Sí? Ajá. Tú no estás constituida para tomar decisiones propias. Tu marido te tiene que asesorar. Tu deseo, lo que tú quieras hacer, tiene que ser primero a tu marido. ¿Se puede? ¿Se debe? ¿Lo hago? ¿Lo compro? ¿Lo digo? ¿Visito? ¿Sí? Ajá. Y como que, pues a lo mejor no se entendió, ¿verdad? A lo mejor alguna mujer puede decir, como que no está muy entendible. Ok, entonces reafirma a Dios. ¿Y él? ¿Qué? Se enseñoreará de ti. ¿Sí? ¿Quién es el Señor de la iglesia? Entonces, ¿qué debe de hacer con nosotros? ¿O qué hace? Si es que nosotros nos dejamos, se enseñorea de su iglesia. Toma el señorío, toma la autoridad, toma el poder, toma, en él están las decisiones que nosotros tomamos. Por eso es que nosotros, igual que Eva, él se enseñoreará de nosotros. Ah, si es que Cristo es mi marido.
Si no, yo puedo andar haciendo lo que quiera, dizque en el nombre de Cristo. ¿Sí me entienden? Ajá. ¿No? O sea, ejemplo, ¿sí? ¿Por qué dice que se enseñoreará de ella? ¿Para qué? Para que se le quite, por mensa. ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Por qué piensan por qué? Para que la cuide. Para que la proteja. ¿Sí? Nunca, mujer, no me digan, no quiero exhibirlas o avergonzarlas. Nunca te ha pasado que decís, ay, ¿por qué le voy a decir a él? Yo lo voy a hacer. Y chin, metes las 4. ¿No te ha pasado? Y después dices, ay, es que ¿qué crees que hice esto? ¿Por qué no me dijiste? ¿Han pasado esta escena? ¿La han protagonizado? ¿Sí? Pero hace mucho... Micro. Hace mucho tiempo pasó algo, pues algo similar, así. Unos conocidos que la mamá pues solapaba al hijo pues, a espaldas del papá. Y pues este hijo... Un poquito más fuerte. Este hijo pues perdió la vida. Y el papá pues no sabía pues qué estaba haciendo a sus espaldas. Y pues fue algo duro para ellos. Yo no puedo imaginar, hermanos, lo que es perder a un hijo relativamente joven, porque no pueden ser más viejos que nosotros. También tristemente lo digo como un testimonio para que entre temor en sus corazones. Hace mucho tiempo, X hermanos, les dije, estorben a sus hijos. No lo hicieron. Uno de sus hijos acabó hace poco muerto en un accidente automovilístico, despedazado en mucho. Sí. No es grato, para mí no es grato, y yo creo que para ellos menos. Pero que el marido no se someta a su autoridad, que es Cristo, y la mujer no se someta a su autoridad, que es su marido, se los he dicho antes, la que lo van a pagar mayormente son sus hijos. Por su obstinación, por su rebeldía, por su orgullo. ¿Sí? Y van a sufrir cuando los vean sufrir y digan, caray, ¿por qué no hice caso al consejo? ¿Sí? No intento apagar a nadie, no intento, simplemente estoy leyendo lo que la Biblia dice, estamos viendo los principios, porque el asunto de Dios es edificar a su iglesia, salvar a los tuyos, usarlos como herramientas de bendición. Pero somos, y me cuento yo a veces también, alcahuetes. Y nada más por puro orgullo. ¿Por qué tengo que estorbar a mi hijo? ¿Por qué le tengo que prohibir esto? Las consecuencias son... Y te puedo contar muchísimos casos, hermano. ¿Sí? Pero no es el punto exhibir a nadie. Es el punto de que, así como la Biblia dice que en el Antiguo Testamento las cosas que pasaron nos sirven para nuestra enseñanza, cuando tú ves que un hermano o un matrimonio cristiano está pasando determinada situación, tómalo como algo para tu propia vida, como un ejemplo, como una lección de donde no debes de caminar. Por amor a tus hijos. Qué terrible es ver a eso. O sea, no lo puedo yo imaginar, no me puedo ya alcanzar a sentir la magnitud del dolor de perder un hijo, de que vaya a la cárcel, de que quede, no sé, tantas cosas que pueden pasar con los muchachos o muchachas. Todo por orgullo, soberbia y obstinación. ¿Y sabes por qué? Porque la mamá es la que va a sufrir más si ve sufrir a sus hijos. Es la que sufre más. Pero en el pecado lleva su penitencia. Y a muchas me gustaría decirles, te lo dije. Y a algunos sí se los he dicho, te lo dije. ¿Sí? Te lo dije, mi hermano, te lo dije. ¿Y no hiciste caso? Cada quien.
Los hijos son justificados, los hijos de la sabiduría son justificados por sus acciones. ¿Sí? Ajá. Entonces, sé sabio, ten temor de Dios. Hablamos del matrimonio. Mujer, sujétate a tu marido. Marido, sujétate a Cristo. Y todas las cosas van a venir en bendición, en honra, en alabanza de parte de Dios para ti, para tu familia, para tu esposa, para tu esposo. Y qué gloria tan grande es que pueda ser reflejada la gloria de Cristo en la familia, en el esposo, en la esposa y en los hijos. ¿Por qué la gente no cree? ¿Por qué la gente ya no quiere creer? Mira, Cristo puede sacar a tu hijo de la droga y luego, oye, tú no, y en su mente, ¿no? Oye, tú no eres, sí, eres papá de... No, y es que sí, hasta te lo dice. Sí, te lo dice. Sí, ajá. Y algunos son gachos, ¿no? Ay, sí, pobrecito. Después, ay, sí, son los cristianos, que Dios los salva y que Dios hace y mira a sus hijos y... ¿Sí? Ajá. El diablo agasajándose. Y el nombre de Cristo siendo injuriado por nuestros errores y nuestra obstinación. ¿Sí? ¿Ven? Bueno, vamos a continuar. No, ni una décima. Pero tal vez falta otra predicación. Y es en serio, ahora sí. Ok. Entonces esa fue su sentencia. Entonces, ¿ya entendiste por qué vino la sentencia? El enseñorearse de ti es para protegerte, no como tú crees, ni como las películas de Hollywood te han enseñado que el hombre protege a la mujer, sino como la Biblia muestra que se debe de proteger a la mujer con la autoridad. ¿Sí? Amén. Y les voy a decir una cosa, es la verdad. Si tú a la mujer le vas dando más y más apertura y más campo de acción y más, llega un momento que no la vas a parar. No la vas a parar. Y después se te va a poner, ¿qué? Yo también puedo. ¿Sí? Ajá. Sí, hermano, figuradamente te lo digo, así es. Sí. Pero ¿quién fue el palabra correcta? ¿Cuál sería? El que lo permitió. El negligente. Es que ese también es otro punto. Sí, ya después a los maridos nos va a tocar. Nomás que yo me estoy preparando para que no me duela mucho. ¿Sí me comprenden? Mujeres tienen un papel muy importante. No se dejen de llevar del diablo, ni de las personas, ni de nada. Sea su estandarte la palabra de Dios. No lo vamos a alcanzar a ver. No, yo creo que... ¿Qué hora son? 2:20, ya vamos a parar aquí. Ok, entonces por favor, a ver, ¿dónde comienza la construcción? En mí mismo. ¿Cómo va a ser esa construcción? ¿Qué tengo que llevar? A la tóxica, ¿dónde la tengo que llevar? Al pie de Cristo. A morir, a sujetarla por la vida espiritual. Amén, mi alma. Sí, esa es la tóxica, no es decir, está diciendo la mujer tóxica. No. Estoy diciendo el alma. ¿Sí? La alma. ¿Ok? Entonces, cuando el alma se ciñe, cuando el alma se ciñe y está en unidad, el hombre interior espiritual está en apogeo, está en acción, está activado, entonces sujeta a la carne y entonces el alma, en el hombre interior, puede estar ceñido y de acuerdo con el espíritu, y estos dos en unidad van a llevar al cuerpo a hacer la voluntad de Dios, o como lo dice en Romanos 6, que vuestros miembros ya no sean miembros de iniquidad, sino de justicia. ¿Ok? Nuestras acciones, nuestro caminar, nuestras decisiones sean para glorificar a Dios. El segundo punto, ¿cuál es? Familias fuertes hacen iglesias fuertes. Entonces debe de haber unidad y la mujer debe de entender su posición delante de Dios al obedecer y sujetarse. Y fíjense algo notorio, dice sujetarse. ¿Por qué? Porque vas a decir, mira, la verdad no me cae, no me gusta, no creo que sea de Dios, pero me sujeto, no someto, me sujeto. O sea, no quisiera, pero por temor a Dios y porque sé que eres mi autoridad y porque sé que Dios a ti te da la autoridad, me sujeto a ti. Y lo que hago, si algo entiendo que no está bien, Padre, dale sabiduría. Si está mal, haz lo que se retracte. Padre, si es esto, haz esto.
O sea, esa es tu función y uno de tus funciones y trabajos para con tu marido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, amén. Sí. Ok. Ya, pues no se me ocurren más cosas. Ya. Bueno, entonces, vamos a entonar un canto. A ver, Abraham, dirígenos en un canto, por favor. Ya. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a alabar al Señor. Amén.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu, bendito Dios Padre, que tú nos pones, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que esta semana, bendito Dios Padre, sea de bendición para nuestra vida, Señor, para nuestra familia, para nuestra iglesia, bendito Dios Padre. Bendice el camino, Señor, de cada uno de nosotros a nuestro hogar, bendito Dios Padre Celestial, y bendice la iglesia, Señor, como lo has estado haciendo hasta estos momentos, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.